Bueno, tuvimos un pequeño problema de conexión. Ahora mismo ya hemos lanzado un nuevo enlace para que pues, nuestros cursantes puedan seguir esta transmisión. Bien, como lo decía, me encontraba presentando al profesor Juan Lismar Soto. Decía, es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, de España. Ha sido investigador del Departamento de Derecho Público de esa universidad. Ha efectuado cursos de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad de Roma, La Sapienza, Italia. Posee un diploma de estudios avanzados en Derecho Administrativo Español. Es máster en especialización e investigación en Derecho por la Universidad de Zaragoza, además de haber cursado la maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en La Paz, Bolivia. Y también haber cursado los diplomados en Educación Superior, Derecho Notarial, por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Sucre, Bolivia. Ha sido letrado y secretario general del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y director de Asuntos Jurídicos, consultor y servidor público en distintas entidades de la administración pública, ostentando diferentes cargos. Fue docente de pre y posgrado en diferentes universidades de Bolivia, públicas y privadas, entre ellas la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y Tomás Frías Potosí. También ha participado como ponente en seminarios y conferencias y ha escrito artículos de investigación jurídica, como también ha sido coautor de libros referentes a Derecho Administrativo y Derecho del Medio Ambiente publicados en España y Brasil. El tema que abordará el doctor Juan Soto es la acción de libertad en Bolivia. Bienvenido, estimado doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Damián. Sinceramente y nuevamente, y no voy a cansarme en reiterarle mi gratitud por por el honor que me hace de estar presente en los eventos académicos que se difunden y que tienen su epicentro en Ecuador, pero obviamente como Latin Juris es una entidad ya que está cada vez creciendo más. Obviamente nos escuchan desde la parte sur de este continente e incluso hasta Centroamérica, ¿no? Entonces, le quedo muy agradecido por las palabras, por la presentación. Y bueno, en realidad, lo que nos toca hablar el día de hoy es algo que, por lo menos yo lo estoy viendo desde el punto de vista del derecho comparado, la jurisprudencia comparada, puesto que hay varias instituciones que forman en sí misma la naturaleza jurídica de la acción de libertad, que creo que han sido ya bastantemente difundidas por doctrinarios de tala y calado importante, ¿no? Y en esa contextura, si bien no vamos a obviar mencionar estos argumentos o esta doctrina, pero lo haremos en un sentido más sencillo, más rápido y de manera que nos introduzcamos de una manera más óptima y directa a lo que es el derecho constitucional boliviano y qué es la acción de libertad en Bolivia, que hasta hace pocas décadas tenía el nombre, como lo es en Ecuador, de habeas corpus. Bien, entonces, si me permiten, por favor, si me permite compartir el uso de la Listo, pantalla doctor. para pasar una diapositiva. Bien, a ver, un segundito. Bien, creo que ahora sí. A ver, como inicialmente les estaba señalando, estimados colegas, estimados compañeros de América,
mi percepción o la actividad que voy a empezar a señalar está relacionada más que todo a un punto de vista práctico y jurisprudencial de lo que es el habeas corpus o lo que actualmente en mi país se conoce como la acción de libertad. Bien, inicialmente, y como hemos dicho de una manera un poco corrida, vamos a señalar que el origen de la acción de libertad en Bolivia tiene sus precedentes como ya la tendencia y la doctrina de manera general lo ha conocido en base al habeas corpus, ¿no? Que es una expresión, un aforismo latino que señala específicamente que se traiga el cuerpo o que se muestre el cuerpo. Entonces, esta situación ha estado específicamente regulada, como lo estamos viendo en la diapositiva, en, eh, en el derecho romano a través de la interdictio hominem liberum exhibendo, que estaba regulada en el digesto libro 43, que era utilizado justamente para dar una posibilidad a una persona de que sea liberada cuando y siempre haya existido una cometida dolosa respecto a su detención. Asimismo, los antecedentes inmediatos, y justamente el día de hoy hablaba con mis alumnos, que ya en 1215 se establece conforme a requerimientos de varones en Inglaterra, una solicitud efectuada debido a los avasallamientos que realizaba el rey Juan Sin Tierra, de que éste disponga o tenga la voluntad, una voluntad nominal, puesto que ha sido más bien coaccionada, coercitiva, de que éste pueda emitir en esta famosa Carta Magna Británica de 1215 una serie de regulaciones que establezcan determinados derechos y específicamente derechos que estén relacionados a la libertad de la persona. Y en ese entendido, el numeral 39 de esta Carta Magna establecía que ningún hombre libre en esa circunstancia puede ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o bienes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en esta acepción o en este precepto, el numeral 39 no solamente establece aspectos referidos a la libertad de la persona, sino también se establecen algunas regulaciones a la propiedad, es decir, al derecho de la propiedad privada. Bien, también tenemos que señalar que en 1305, durante ya el reinado de Eduardo I de Inglaterra, se emite esta misma determinación, pero bueno, se entendía que si bien ya existía la Carta Magna, esta no estaba siendo utilizada. Entonces seguían las arbitrariedades y seguían los abusos, y por esas circunstancias se ha determinado en 1305 emitir otra disposición que esté en el entendido de que se dé la libertad a cualquier sujeto siempre que su detención o su privación o su restricción de locomoción no sea de manera adecuada. Bien, a ver, haciendo un énfasis sobre lo que ya había dicho sobre el origen de y los datos históricos sobre la acción de libertad, nosotros tenemos que decir que en Bolivia la acción de libertad, o más bien como se lo conoce originariamente en Bolivia, con el nombre de habeas corpus, hoy acción de libertad, eh, tenemos que señalar que en Bolivia ha estado inicialmente en la Constitución boliviana eh, denominada Constitución Bolivariana de 1826, constitución que establecía y regulaba específicamente sobre los derechos y libertades de la persona. Bien, el antecedente, como lo estaba diciendo, de la acción de libertad en Bolivia se encuentra inscrita en la primera constitución, y esta fue sancionada por el Congreso General Constituyente el 6 de noviembre de 1826, es decir, casi un año posterior a la declaración de la fundación de la República de Bolivia, que data del 6 de agosto de 1825. Bien, posteriormente, y especialmente esto va dirigido a los alumnos y a
al público que tenemos acá en Bolivia, se debe señalar que esta connotación que viene desde 1826 no tuvo otros alcances ni modificaciones ni modulaciones, si se quiere decir, sino es que hasta el año 1930, ya bajo el gobierno del general Blanco Galindo, se convoca a un primer referéndum. Y esto es fundamental señalarlo, puesto que en Bolivia se tuvo pocos referéndums, pero el primero va a datar del año 1930, perdón, 1931, por la cual en este país, en esta época, se estaba caracterizando de tener modificaciones o adelantos jurídicos que estaban relacionados justamente con los adelantos que estaba teniéndose en aquel entonces en todo el sistema jurídico continental. Es por eso que el año 1931 se llama a un referéndum constitucional, y en este referéndum constitucional, que ha sido justamente casi a un año antes de que empiece la Guerra del Chaco, una conflagración bélica que se sostuvo con la República de Paraguay, se ha tratado o se ha dado hincapié a algunas estructuraciones y desestructuraciones del sistema constitucional boliviano. Y entre estas modificaciones o estas destructuraciones de lo que se tenía entendido por la Constitución, se habló primeramente de un aspecto relacionado a la descentralización, por qué no decirlo, a la autonomía o a la casi federalización del sistema político boliviano. Bueno, esto no avanzó, hago un paréntesis acá, no avanzó justamente por lo que indicaba, porque se tenía ya perfiles o atisbos de que en posterioridades se iba a desenlazar la guerra con Paraguay. Pero bueno, en función a lo que nos interesa y en función a lo que estamos hablando, se ha establecido o se ha puesto en consideración de la ciudadanía boliviana justamente la aprobación de la inclusión del recurso de habeas corpus en nuestra constitución de aquella data, que se entienda como una garantía, o por lo menos ese es el perfil o ese es el texto que se instauraba en aquella época, sobre la garantía jurisdiccional que se le tenía que otorgar específicamente a la libertad física. Y en esa circunstancia, en el texto constitucional procedente, que ya ha sido establecido y regulado mediante un decreto ley del 23 de febrero de 1931, y en la reforma que va a estar posteriormente, como ustedes lo están viendo en la diapositiva, y el 30 de octubre de 1938, se va a incluir específicamente este artículo, que señala, ¿no?, que toda persona que creyera estar indebidamente detenido, procesado o presa, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante el juez de partido a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades y los derechos. Entonces, esta acción de defensa fundamental para proteger la libertad personal y física de las personas se ha desarrollado en Bolivia sin mayores transformaciones también, eh, hasta que en 1967 se emite una nueva constitución. Y esta constitución, la de 1967, como lo están pudiendo percibir en el artículo 18, tenía una redacción, podemos decir, casi similar a la que se había establecido allá en 1938, ¿no? Entonces, el artículo 18 establecía la procedencia, entonces, como ustedes están viendo, de este tipo de recurso de habeas corpus, pero que estaba destinada o a tutelar cuatro circunstancias o cuatro casos específicos y determinados, que eran, como ustedes están viendo, la detención, la persecución, el procesamiento y, y la aprehensión o apresamiento indebido o ilegal. Entonces, como estoy señalando, estimados oyentes, estos puntos eran fundamentales, puesto que para conocer este recurso, por aquella época, desde 1967 hasta las modificaciones que ya son establecidas en nuestra actual constitución del año 2009,
Se establecía que las Cortes Superiores de Justicia y además de las Cortes Superiores de Justicia, los juzgados de partido de instrucción, donde no hubiera juez superior, entonces el trámite debería haber sido realizado de forma casi inmediata, poniendo al caso y al procesado a disposición del juez a las 24 horas que la acción o el recurso, denominado en aquella época el recurso constitucional, era interpuesto. Si bien esta concepción del año 1967 estaba regulada, puesto hay que señalar que era una norma que trascendentalmente, y se puede dar con cierta firmeza esta situación, no era practicada, puesto que hay que considerar que por aquellos años en Bolivia, como también en otros países de Sudamérica, existía un sistema de gobierno que no era democrático, sino que estaba más regido por cuestiones dictatoriales, situaciones militares. Y en esa perspectiva, no podríamos decir que era un canto lírico esta norma, pero sí no se le otorgaba la validez y la contundencia que hoy en día es utilizada. Entonces, esto, lo que digo, no es baladí, sino que se configura debido a la razón de que no existía una norma, un procedimiento constitucional como hoy en día, y en unos minutos lo señalaré, en mi país. Entonces, ¿cómo era la forma de hacer prevalecer el habeas corpus a través del artículo 18 de la Constitución Política del Estado de 1967? Entonces, lo que se disponía o la forma de regulación de este artículo era que estaba regulado por una norma que era ajena a los procesos constitucionales, ¿no? Y esto no solamente era en materia constitucional, sino también en el campo del derecho administrativo, ya que nuestro Código de Procedimiento Civil de 1900 del artículo 758 al 761, tres artículos, el procedimiento de cómo debería resultar. Lo mismo pasaba con el contencioso administrativo, o bueno, incluso hasta la fecha pasa con el contencioso administrativo, cuyas disposiciones y el procedimiento están reguladas por este Código de Procedimiento Civil, que si bien ya está derogado, no lo digo abrogado, sino está derogado, sigue teniendo vigencia respecto al procedimiento que se da en los procesos o en los procedimientos contenciosos administrativos. Pues bien, como entonces lo que estaba señalando respecto al habeas corpus, se establecieran solamente tres artículos que estaban en una norma muy distante a lo que actualmente es en Bolivia el Código de Procedimientos Constitucionales y la Ley del Tribunal Constitucional, para regular el procedimiento en sí de la habeas corpus. Pues bien, como ustedes están observando, el artículo 758 establecía la procedencia y el trámite del recurso de habeas corpus, que tenía que sujetarse a la Constitución. Como han visto, un artículo que, en pocas palabras, hacía referencia a la Constitución en sí misma y no tenía un aspecto regulador procedimental. Ven acá, como estaba señalando, que la regulación o la competencia que tenían las autoridades era específicamente en las capitales del departamento la Corte Superior de Distrito, es decir, en una de sus salas, incluso miren, el acceder a una sala para aquella época, a un tribunal de mediana instancia, no vamos a decir de máxima instancia, porque de máxima instancia era la Corte Suprema, pero bueno, acceder a una sala que compone o que componía en aquellas épocas la Corte Superior del Distrito era muy complicado, era muy difícil. Pese que las determinaciones y la regulación que habíamos señalado en el artículo 18 de la Constitución Boliviana de 1967 era similar a la que, en un momento vamos a ver, similar a la que se vislumbra en nuestro país actualmente, pero el acceder o el llegar a tener, arribar a esas instancias para presentar una acción, en esa época un recurso heroico como era el habeas corpus, era difícil.
Bien, entonces el sistema era en las capitales del departamento, las cortes superiores de distrito, en una sala intermedia, en las provincias, obviamente, donde como no se podía acceder a las capitales del departamento, un juez de partido, ¿no? Entonces, bueno, pasamos. Después, estimados señores oyentes, una vez que se emitía la determinación, sea cual fuere, por parte de una sala del Tribunal Departamental de Justicia o por los jueces de partido en aquella época, necesaria y obligatoriamente existía la obligación de que la resolución emitida por estos tribunales tenían que ser puestos en conocimiento bajo el grado de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, instancia máxima de la justicia ordinaria, y en aquella época, como no había tribunal constitucional todavía, también de la justicia constitucional en el país. Bien, a ver, habiendo señalado ya todo esto y ya llegando más propiamente a lo que se refiere a la constitución política del Estado, ustedes podrán apercibir que, primero, que el nombre de habeas corpus tiene una variante, y esa variante es que obedece a un sistema cultural y nacional, aquel sistema que quiso darle el gobierno de aquel entonces, cuyos predecesores siguen hasta la fecha, en el sentido de desvincularse o desarraigarse de cualquier situación de contaminación de culturas foráneas o extranjeras. Entonces, hubo una serie de manifestaciones populares, culturales y obviamente con estas jurídicas, por las cuales se ha cambiado ciertos nombres, aunque su composición y esencia era la misma. Hace rato mencionaba tribunales departamentales de justicia, o perdón, cortes superiores, corte suprema, etcétera. Por ejemplo, estas han cambiado de denominativo y se han pasado a denominar tribunales. No ha sido ajeno el recurso del habeas corpus. Se ha dejado de utilizar esa terminología y se ha empezado a darle el cambio a este denominativo por acción de libertad, que básicamente y en esencia tiene las mismas características, salvo con algunas importancias y con algunas excepciones referentes no solamente a lo que había en la Constitución boliviana de 1977, sino con algunas excepciones que también se pueden contraponer a las regulaciones de otros sistemas constitucionales de otros países, por lo menos los que están alrededor de mi país o de Bolivia. Bien, entonces la reforma constitucional aprobada el año 2009, el 7 de febrero de 2009, introdujo, perdón, introdujo bastantes variaciones de fondos respecto a, como estaba señalando al antes denominado recurso de habeas corpus, el cual, como indiqué, pasa a denominarse acción de libertad. Bien, entonces, en base a la experiencia de la práctica jurídica que se daba en los tribunales bolivianos, el constituyente de mi país ha realizado modificaciones importantes. Como hace un momento he señalado, la acción o el recurso de habeas corpus se establecía o regulaba o tenía competencia para determinar o para subsumir en su conocimiento cuatro situaciones importantes. Con la modificación que se ha dado, no solamente por el nombre, sino por la inserción de la nueva Constitución boliviana, se ha introducido también otro aspecto fundamental. Y ese otro aspecto fundamental, que creo que por lo menos no está en la Constitución ecuatoriana, está relacionada que también la acción de libertad o habeas corpus, lo pondremos como sinónimo, bueno, ya un objeto más específico, regula aspectos que no estaban perfilados en la Constitución de 1967. Y este aspecto fundamental era que se regula el derecho a la vida, otorgando la posibilidad o abriendo la posibilidad de presentar la misma contra particulares y no solamente contra
autoridades o contra personas jurídicas que estén cometiendo ilícito. Así es lo que establece el artículo 126 de la Constitución actual boliviana. Bien, entonces, podemos decir que este hecho, el que acabo de señalar, es muy significativo y, por cierto, permite que en el caso de que una persona en Bolivia considerara fundadamente, obviamente, que su vida está en riesgo o, o su vida está en un peligro inminente de que pueda afectarse su vida o su integridad corporal, entonces se le faculta a esta persona el acudir a los tribunales para que las personas o las autoridades o las personas particulares, esa connotación que señalé hace un momento, puedan corregir o modificar su comportamiento y en esa situación de una manera inmediata y eficaz, obviamente subsanar o dejar de poner en riesgo la vida y la integridad de la persona, como así también la libertad del sujeto. Bien, entonces yo digo que con la Constitución boliviana del año 2009, este Estado ha dado un gran salto cualitativo al insertar un aspecto fundamental que, como estaba señalando, el año 1967 no estaba regulado. Y ese aspecto fundamental o este salto grande que se ha dado es el de que se inserte el derecho a la vida como un derecho protegido, como una garantía por la acción de libertad. Entonces, desde este punto de vista, y vuelvo a reiterar porque es importante, de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a la Constitución boliviana y a las normas que reglamentan su ejercicio, entre estas el Código Procesal Constitucional y la Ley del Tribunal Constitucional, cualquier persona de manera directa o a través de otra persona, con poder o sin él, por si acaso, porque esa es una característica de nuestra acción de libertad, que no es necesario que haya una formalización a través de un poder o de un documento notariado de representación, puede apersonarse y demandar la libertad o poner eh, en énfasis que se está poniendo en riesgo la vida y la integridad de alguna persona, así no sea, eh, así no tenga una representación, como les dije, formal sobre la misma. Otra innovación que ha traído la acción de libertad en Bolivia es aquella que está referida también a la competencia de los jueces o tribunales que conocen la acción. Y esto lo decimos puesto que el artículo 125, como ustedes están pudiendo percibir en las diapositivas que estamos presentando, la acción de libertad inicialmente puede interponerse, y esto ya son modificaciones que se han dado hace muy poco tiempo también, que están relacionadas con el artículo 125, puede interponerse de manera específica ante las denominadas salas constitucionales. Bien, el Tribunal Constitucional, que es de reciente data, establecía en una etapa previa a esta que las acciones de libertad puedan ser conocidas únicamente por jueces en materia penal. Pero con las reformas que se dieron posteriormente, la posibilidad de que la acción de libertad, cuando se sienta una persona, su representante, que sobre la persona se sintieran vulneradas en las 5 acepciones que he señalado, puede presentar su acción ante en las capitales de departamento, ante las denominadas salas constitucionales y en aquellos lugares donde no haya o no esté en una capital, interponerlas ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal en las poblaciones que así no tuvieran este, estas autoridades. Entonces, esta situación se constituye, porque esto es obvio, en un elemento favorable si se considera específicamente la especialización de los jueces que se tiene que tener. Entonces, se crean las salas constitucionales para justamente velar y tutelar aquellas afecciones que se podrían realizar contra los derechos y las garantías de las personas. Pero existe un ámbito de especialidad, puesto que también en las poblaciones van a ser los jueces en materia penal
que van a conocer sobre estas acciones de libertad. A ver, en nuestro sistema boliviano, mm, ya tratando de, como les decía, miren, estos son los puntos fundamentales que se regulan por la acción de libertad, pero bien, en cuanto a las características y puntos fundamentales que tiene la acción de libertad, tenemos que señalar que en Bolivia, como características principales, se entiende que la acción de libertad es una acción de defensa. Obviamente es una acción de defensa cuyas particularidades, nomenclatura o punto de partida legal y constitucional se encuentran reguladas por los artículos 125, 126 y 127 de la Constitución Política del Estado, y además por los artículos 46 al 50 del Código Procesal Constitucional. Eso como una primera característica. Pero como segunda característica, y considero que tiene la misma o el mismo alcance en las demás legislaciones de los países que nos circundan, se tiene que señalar que en Bolivia la acción de libertad es una acción breve y por tal circunstancia es una acción de carácter sumario o sumarísimo, por cuanto su trámite es muy corto y la naturaleza de que sea corto obviamente tiene eh, su principal importancia en que se está poniendo en contexto la vida y la integridad y la libertad de estas personas. Entonces, es sumario bajo esas circunstancias por el hecho de que la tramitación es muy corta y en realidad se tiene que resumir o concretar todo en una sola audiencia. Eso es lo que establece o prescribe el artículo 126 de la Constitución, al indicar que la autoridad judicial, una vez que conoce sobre la acción de libertad presentada y que radica en su despacho, entonces señala, y este tiene que señalar, más bien dicho, inmediatamente un día y hora para que se lleve la audiencia pública. Y eso tendría que ser a las 24 horas. Lastimosamente, si bien eso es lo que establece la Constitución y el Código Procesal Constitucional, debido al gran volumen de trabajo que existe en nuestros tribunales, la sobrecarga laboral judicial, pues estas audiencias se van, no posponiendo, sino se van fijando en fechas posteriores a las 24 horas que supuestamente tendría que realizarse convocando a la audiencia que se lleve a caso, a cabo. Pero bueno, de todas maneras, se señala de inmediato el día y hora de la audiencia pública, pero también aparte de señalarse el día y la hora de la acción, de la audiencia de acción que tiene que realizarse, se dispone y se ordena, se instruye a la autoridad que tiene bajo su cuidado, bajo su custodia, al detenido al procesado, que la persona accionante y la persona, o sea, la persona accionante, es decir, la persona sobre la cual se están vulnerando sus derechos, sea conducida o sea llevada a presencia de la autoridad judicial que va a resolver el caso. Esto pues, es otra connotación que difiere de nuestro recurso de habeas corpus del año 1967. Es decir, es nuevo puesto que no se encontraba regulado, establecida de esta manera en nuestra constitución abrogada. Entonces, la importancia acá de traerlo a la vista del juez va a radicar especialmente en aquellos casos en que la persona esté privada de libertad, pero cuando existen sobre el individuo o el afectado denuncias que se habrían realizado de torturas, vejámenes o tratos crueles. Entonces, incluso si la persona no es posible de movilizarse o de que se lo pueda llevar debido al estado de salud, incluso la autoridad jurisdiccional, el vocal de la sala constitucional, el juez que conoce el hecho, tiene la obligación o el deber de trasladarse, puede ser al recinto penitenciario o concibiendo el estado de salud que puede estar mal, desplazarse
hasta un hospital, hasta un centro médico, o según sean las circunstancias, trasladarse donde se encuentre la persona que está demandando o está solicitando la libertad o el cese de las coacciones que se están desarrollando, se están ejerciendo contra la persona afectada. Entonces, esa sería una segunda característica. Una tercera característica, así tratando de un poco correr porque el tiempo es corto y ya estamos un poquito atrasados, se tiene que señalar que la acción de la libertad se caracteriza en Bolivia porque tiene que ser una acción tiene que ser llevadera. Y en esa circunstancia no es necesario incluso que la persona que quiere la tutela esté asistida por un abogado. Es decir, que se eliminan o se sustraen todos aquellos requisitos formales que están establecidos para otros procedimientos de similar importancia o magnitud, eh, casi como la acción de libertad. Por ejemplo, en el amparo constitucional y en las otras acciones que prevé la Constitución boliviana, necesariamente tienes que estar asistido o acompañado o asesorado por un abogado. Pero en la acción de libertad se obvia estos requisitos formales y no se precisa específicamente del patrocinio de abogado, ni tampoco la observación o el cumplimiento de plazos formales establecidos. Lo que se requiere es que el actuar del juez o de la autoridad judicial sea realizado de la manera más pronta y efectiva que sea posible. Entonces, incluso miren, el formalismo deja de ser un aspecto fundamental en las acciones de libertad en Bolivia, puesto que la presentación de este recurso, digámoslo así, o de la acción de libertad, como más terminológicamente y precisamente está señalada por nuestras normas, eh, deja incluso de ser presentada de forma escrito. Es decir, que no es necesario incluso que puedas redactar un memorial, una carta, un escrito eh, o un documento escrito a efectos de presentar tu acción de libertad. La Constitución y las normas procesales constitucionales incluso dan la posibilidad o la facultad de que la persona que interponga, ya sea sin representación o el mismo afectado de manera directa, pueda presentarse ante la misma autoridad que puede defender, va a tramitar, perdón, la acción de libertad y hacer la denuncia o la petición de forma oral. Obviamente, esto, una vez que la petición se realiza de forma oral, obviamente que el secretario, pues, o la autoridad o el funcionario público que reciba esta denuncia o esta petición o la interposición de esta acción de libertad tiene que levantar un acta circunstanciada sobre lo que está aconteciendo y obviamente enfatizar y puntualizar sobre la petición efectiva que está realizando. Bien, una cuarta característica está relacionada que la acción de libertad, en los casos que ya hayan sido procedidos con la emisión de la resolución, entonces este también, más allá de disponer el cese de los acechos o de las coacciones contra la vida de la persona, o contra eh, las afectaciones que se han realizado a la libertad de la persona o el derecho a la integridad corporal, o derechos conexos como debido proceso, defensa, salud, etcétera, puedan también determinar, no solamente, como estaba diciendo, el cese de estas situaciones, sino también determinar en su resolución los indicios de responsabilidad civil y penal que puedan que puedan haberse generado con la conducta de la persona accionada. Es decir, que la autoridad que ha atentado contra estos cuatro puntos que están viendo en la diapositiva pueda, si es que amerita el caso, conforme resultaría de la resolución que se emita, ser factible o ser pasible a una serie de responsabilidades civiles e incluso penales, de acuerdo sea la circunstancia y como corresponde, ¿no? Bien, entonces, en Bolivia, ¿cómo se puede presentar o
¿cuál sería la procedencia, digamos así, para que se otorgue la acción de libertad? Entonces, el Código Procesal Constitucional, todo esto, el Código Procesal Constitucional, como lo había señalado, va a haber 4 casos específicos. Y en estos 4 casos específicos está relacionado a cuando la vida de la persona está en peligro. Entonces, la acción de libertad se interpone cuando la vida de la persona está en riesgo o está en peligro. Y en esa circunstancia, obviamente resulta específico señalar que se podrá interponer la acción cuando un sujeto se encuentra, ciudadano se encuentra en riesgo producto de un acto ilegal o una omisión indebida que provoque el riesgo de la vida de la persona. También se puede interponer cuando una persona se encuentra ilegalmente perseguida, ¿no? Esto es generalmente, por lo menos en las épocas eleccionarias en Bolivia, debido a los cambios de gobiernos, se ha escuchado, por lo menos en la prensa, la interposición de estas acciones cuando las personas, los accionantes, se constituían o se sentían ilegalmente perseguidos. Esto quería decir que se ponía en riesgo no solamente el derecho de la libertad de la persona, porque se procedía a una serie de detenciones indebidas o lo que ellos señalaban, inventadas para lograr que se provoque la detención de la persona, pero más allá también, aparte de esto, cuando la persona se encontraba acosada, vulnerando su derecho constitucional a la libertad. Otra tercera situación por la cual se puede interponer la acción de libertad es cuando una persona también se encuentra indebidamente procesada. Esto quiere decir que aquellas personas o aquellos ciudadanos que son encontrados procesalmente y de una manera penal expuestas a un procedimiento y sin existir un motivo fundamental para que exista o se inicie ese proceso y sin que se guarden las formalidades legales o por un tribunal que no corresponde, estos pueden interponer la acción de libertad. Y bien, y por último, la esencia misma de lo que corresponde a la acción de libertad es que esta se puede interponer cuando una persona ha sido privada de su libertad personal sin que exista razón legal para ello. Esto significa que cuando se ha detenido a una persona sin que sea informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra, entonces puede interponer este tipo de acciones. Por eso acá en Bolivia el sistema del Ministerio Público y de las autoridades judiciales son muy cuidadosas y muy cautas en eh, no digamos así de una forma similar a lo que se pregona en Estados Unidos, pero sí existe la obligación de las autoridades de que cuando incluso se llama a declaraciones informativas del que va a ser procesado, que es accionado, de que sepa por qué circunstancias es arrestado, es detenido o es procesado, ¿no? Entonces, básicamente, estas son los 4 puntos fundamentales por los cuales es la procedencia de la acción de libertad. A ver, me dicen que ya me he pasado del tiempo, creo que sí. Entonces, con esto les quiero agradecer por la asistencia, por haberme escuchado estos minutos. Y bueno, pues también le concedo nuevamente el uso de la palabra y nuevamente le doy muchas gracias por haberme invitado a ser partícipe de esta sesión. Sí, estimado doctor, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido un asunto muy interesante. Yo quisiera, a propósito de este tema de la persecución ilegal, ¿no? Se decía, en caso de persecución ilegal podría plantearse un habeas corpus. Es decir, nos da la idea de que bajo determinados contextos podría haber una persecución legal. ¿Eso es posible o digamos, hay un error ahí de interpretación? Creo que no existe ninguna persecución legal, ¿no? El procesamiento y las vías jurídicas de hacer prevalecer los derechos no pueden constituirse ilegales, ¿no? Las persecuciones tienen que ser
ilegítimas, ilegales y obviamente no fundadas y no basadas ni inspiradas en el derecho ni en las acciones o las potestades facultativas o procedimentales que otorga la ley. Entonces, obviamente, las persecuciones en este caso tienen que ser ilegítimas. Ok, estimado doctor. Bueno, por aquí tenemos, a ver, voy a ver si quizás por aquí en el chat interno tenemos alguna pregunta. Bueno, en general tenemos saludos desde diferentes lugares de América Latina, lo propio en las redes sociales. Felicitaciones a su ponencia de Laura Hernández Ruiz. En general, saludos y felicitaciones, estimado doctor. Así que le quedo sumamente agradecido por acompañarnos y pues siempre es un honor seguirlo escuchando, doctor Soto. Me parece que